¿Por qué cuando dejas un balón con poco aire en el sol, este se infla? Aquí te cuento. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Ánimo, que ya casi es viernes. En este video vamos a estudiar la ley de Charles, la cual nos dice que a una presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. Para entender esta ley tenemos que tener en cuenta que la presión se mantiene constante, lo que también se le conoce como un proceso isobárico. Y nunca lo olvides, la temperatura absoluta debe estar en unidades de grados Kelvin. Ahora, imaginemos que en el recipiente número 1 tengo contenido un gas. Si yo aumento la temperatura en este recipiente, las partículas van a empezar a moverse más rápidamente y se van a separar. Recuerda que la temperatura es la energía cinética de las partículas. Entre más temperatura tenga, más rápido se van a mover las partículas, provocando que éstas se separen y a su vez se expandan. Entonces, a mayor temperatura, mayor volumen. Y lo podemos notar en el tanque número 2. Nota que ahora las partículas se encuentran más separadas y también están ocupando más volumen. Entonces, a mayor temperatura, mayor volumen, y a menor temperatura, menor volumen. Para determinar el cambio de volumen o temperatura del estado 1 con el estado 2, vamos a ocupar la siguiente ecuación, donde tenemos que volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esta fórmula V subíndice 1 representa el volumen inicial o volumen 1, la cual se tiene que medir en litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, en cualquier unidad de volumen. V subíndice 2 pues es el volumen final y lo mismo que el volumen 1. T subíndice 1 es temperatura inicial y aquí tener cuidado, tiene que estar siempre en unidades de temperatura absoluta, que recuerda que tiene que ser en grados Kelvin. Así que si lo tienes en Celsius o en Fahrenheit, tenemos que pasarlo a Kelvin siempre. Y lo mismo pasa para T subíndice 2, que es la temperatura final. Para que el cálculo no se complique, te recomiendo que multipliquemos de forma cruzada. Por lo tanto, tenemos una nueva ecuación, que es más sencilla de usar. Ahora sí, se viene lo chido. Empezamos con el ejemplo 1. Un globo de helio tiene un volumen de 4 litros a una temperatura de 77 grados Celsius. Si la temperatura del globo desciende a menos 73 grados Celsius, ¿cuál es el volumen final del gas suponiendo que la presión se mantiene constante? Algo importante, al leer que dice la presión se mantiene constante, yo estoy identificando que es un proceso isobárico. Entonces, estamos hablando de la ley de Charles. Para poder resolver el problema, primero tenemos que identificar los datos. Nos dice que el volumen inicial es de 4 litros. También que la temperatura inicial o temperatura 1 es de 77 grados Celsius. Y después la temperatura cambia, va a bajar a menos 73 grados Celsius. Vamos a iniciar con los datos. Entonces tenemos que volumen 1 es igual a 4 litros. También temperatura inicial o temperatura 1, que es 77 grados Celsius. Y recuerda, la temperatura tiene que estar en unidades de temperatura absoluta, las cuales son Kelvin. Entonces tengo que pasarlo a Kelvin. Para pasar a Kelvin únicamente tenemos que sumar 273 a los grados Celsius. Sumando nos queda 350 Kelvin. También tenemos a la temperatura final o temperatura 2, que es de menos 73 grados Celsius. Y pasa lo mismo, tenemos que pasarlo a Kelvin. Al sumarle 273 nos da 200 Kelvin. ¿Sale, chicos?
Y por último, nos pide calcular cuál es el volumen final. Entonces tenemos que calcular cuánto es el volumen 2. ¿Sale? Y lo pongo como una incógnita porque no sabemos cuál es. Lo tenemos que calcular. Vamos con la fórmula y vamos a usar la fórmula que simplifiqué después de cruzarla, que es un poco más sencillo. ¿Sale? Ahora, nos pide calcular el volumen 2. Por lo tanto, debo despejar de la fórmula al volumen 2. ¿Qué le estorba al volumen 2 en la ecuación? Si observas, al volumen 2 está multiplicado por la temperatura 1. Como está multiplicado, lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Y me queda que volumen 2 va a ser igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Y no te espantes porque está al revés, no pasa nada. Volumen 2 puede estar a la izquierda o a la derecha, es lo mismo, así que tranquilo. Entonces, vamos a sustituir valores y nos queda que el volumen 2 va a ser igual, la fórmula nos dice volumen 1, que es 4 litros, que multiplica a la temperatura 2, que es de 200 Kelvin. Y todo eso dividido entre la temperatura 1, que es de 350 Kelvin. Al realizar la operación 4 por 200 entre 350 nos da un igual de 2.2857. Solo resta poner las unidades. Recuerda que es muy importante. Si observas, tenemos arriba Kelvin y abajo tenemos Kelvin. Por lo tanto, solo nos queda en litros. Y esa es nuestra respuesta. Terminamos. Gracias por llegar al final de este video. Un saludo para La Burlera, para Hania y para Yamcha. Si el video te gustó, dale like y no olvides compartir y suscribirte.